Bien, acá 2 segundos más que estamos acá admitiendo a sus compañeros y sus compañeras. Buen día, profe. Muy buenos días, Lorena, muy buenos días, Fabián. ¿Cómo está, profe? Excelente, ¿cómo estás vos? Bien, profe, Día, bien. ¿Qué tal profe, ¿cómo todo le por allá va? por La Rioja? Hola, Ramona. ¿Cómo le va, profe? ¿Todo bien? ¿Todos Pero muy sanos? bien, una alegría enorme de verlos, de verlas. Así me gusta, con las cámaras encendidas. Hola, Roxana. Hola, Mariano. Hola, Nicolás. Hola, René. No se preocupen si hace Hola, ruido, profe. es así. La virtualidad es así, si su micrófono hace ruido, no se preocupe. Ustedes enciéndalos igual porque es la única forma de participar. Rodrigo, no te preocupes por el micrófono, vos encendé igual que todo el mundo va a estar feliz de escuchar el boom, boom, boom ahí ¿Cómo del le va, profe? micrófono. Buen día. A ver, ¿se Buen ve día, ahí? hola Rodrigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, profe? Excelente. ¿Cómo están las cosas por Córdoba? ¿Qué dice la Muy docta? bien. ¿Cómo anda? Y estamos esperando en cualquier momento anuncian novedades respecto de las medidas. Estamos, yo después voy a estar ahí pendiente de eso, porque ustedes vieron que estamos en el país en general, estamos todos en el mundo en general, estamos todos en pandemia y con una situación que hace picos cada tanto por las situaciones epidemiológicas. Tenemos la Claro. tranquilidad de no saber con profundidad todos esos detalles tan técnicos de la salud que cuando uno sabe y entiende se angustia más y tenemos esa tranquilidad. Pero por lo pronto, con mucha fe, con mucha esperanza y acompañando con oraciones a todas las personas que nos van comentando que se van contagiando, que están en terapia. Claro. Cada tanto recibimos mensajes también de compañeros y compañeras suyas que nos dicen que están atravesando este COVID y bueno, tratamos de acompañarlos de la mejor manera. Y es por eso que en el día de hoy miren, tenemos 77 personas en la sala, un éxito total. Y seguramente en un ratito más se van a ir sumando más personas porque con esto de tener los planes al mismo tiempo en transición, salimos de una clase, entramos en la que sigue, salimos de esa, entramos en la que sigue, y es como cuando pasaba en la presencialidad, ¿vieron? Cuando uno llegaba a una sala, a una clase, y todavía está en el curso, y le decía el profe, espérenme 5 minutos que están por entregar el parcial. Bueno, es lo mismo que pasa, digamos, acá con esto, más con esto de que estamos con Meet. Una alegría enorme de verlos. Miren, toda la cátedra estamos re felices porque son son una de las últimas camadas históricas de este plan y son seguramente una camada que va a dejar una huella inolvidable. Y para trabajar ese carácter en ser inolvidables, Rodrigo se ríe, pero es así, ustedes ya lo van a ver, no lo ven ahora, pero van a verlo de acá a un tiempo. Vamos a trabajar en un aspecto en el cual vamos a tratar de ser así de inolvidables. El día de hoy vamos a trabajar con un aspecto que es enormemente importante. Espérenme un segundo que voy así abriendo en el programa. Nosotros vamos a trabajar un aspecto que es enormemente atrapante. Yo creo que cuando hablamos de esta unidad, la gente agarra y me dice, profe, quiero reafirmar la alegría que tengo justamente de estar trabajando con este tema. La verdad que es uno de los temas que a uno, cuando lo ve, eh, le genera pasión, porque uno no puede, digamos, pensar en estos temas sin sentir, digamos, la alegría de estudiar esta materia y esta carrera. Llegan a este punto en esta unidad y uno dice, qué bien que hice de cursar esta materia. Así que en el día de hoy nosotros vamos a trabajar con un aspecto que es
enormemente importante. Es el rostro humano del proceso civil. Ustedes saben que por más que haya algunas definiciones que hagan hincapié en el proceso como una serie progresiva, concatenada, el proceso no es otra cosa que un método de debate que se da entre personas. Y cuando hablamos de personas, estamos hablando de algo que es muy importante. Al día de hoy todavía estamos hablando de personas humanas, pero quiero comentarles que en algunos países como en Estonia ya ya tenemos robots, ya tenemos inteligencia artificial que está haciendo la justicia. En algunos lugares del noreste ya tenemos algunos procesos colectivos, por supuesto, donde están participando, pidiendo justamente justicia, no una persona humana, sino una persona no humana, como son algunas especies en peligro de extinción que se presentan representadas con una asociación para pedir que no sean extinguidas de la faz de la Tierra. Todos estos temas son temas que a nosotros nos convocan y nos hacen pensar en nada más y nada más otro aspecto tan importante que es como cuando nosotros trabajamos en el enfoque estático del proceso, señalamos que el proceso tiene tres elementos. A ver si me dicen rápidamente cuál es el primero. El elemento, el elemento objetivo. Muy bien, Brian. ¿Qué son los elementos objetivos? Los actos Actores. procesales. Bueno, pero está muy bien. Ahí Ramón te va complementando. Los actos procesales. El segundo elemento que tenemos nosotros es el elemento subjetivo. Subjetivo. Muy bien, Ramona. Muy bien, Brian. Y el elemento subjetivo, ¿qué son? Los sujetos necesarios y los sujetos eventuales. Los sujetos necesarios son todos aquellos sujetos que nosotros necesitamos para que estemos en un proceso y no en otra cosa. Si tenemos, por ejemplo, un conflicto, ¿sí? Y tenemos a una parte que está enfrentada a otra, y entre las dos deciden tratar de resolver sus diferencias dialogando. ¿Qué podríamos llegar a tener? ¿Un proceso u otra cosa? Una negociación. Muy bien, Brian. Por ahí va. Es más, incluso sería otra cosa más que no sería un proceso. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos sujetos, dos partes que también están enfrentadas porque tienen intereses contrapuestos y antagónicos que en vez de acudir a un juez, a un tribunal, al Poder Judicial, acuden ante un tercero, imparcial, neutral, Una que es de mediación. carácter privado? Un arbitraje. Mediación. Es un arbitraje. Podría ser un arbitraje, podría ser una mediación. Muy bien, Nicolasa, muy bien, Rodrigo, muy bien, Matías, muy bien, Paola. Ay, qué gusto verte, Paola. Entonces, como ustedes ven, esta idea de tener conceptos que son sujetos necesarios hacen a la necesidad de estos elementos para poder tener esta idea lógica de un proceso. Tenemos dos sujetos antagónicos con intereses contrapuestos que requieren de una persona que es tercera, que es ajena, que no tiene que ver con el conflicto y que al ser imparcial, independiente, imparcial, como agregan también en la doctrina, va a poder facilitar, a través de un poder que es impuesto por el Estado, es a través de lo que nosotros llamamos la jurisdicción y la competencia, para poder dirimir esos conflictos que se presentan en su despacho. Y eso lo va a poder hacer a través del proceso judicial. Muy bien, veo que están estudiando muchísimo. En este sentido,
amplio. Miren, yo voy haciendo este momento porque mientras tanto seguimos dando admisión a sus compañeros. Y por ahí vieron siempre esos primeros minutos que uno va ingresando hasta que conecta la conectividad, es necesario, digamos, pensar con todo. También pensar que además esta idea de por qué tenemos otros sujetos que son eventuales, este carácter de eventualidad viene dado porque pueden eventualmente estar o no estar. Y si no están, no va a afectar a la idea de que haya un proceso civil, por ejemplo. Pero podría llegar a darse el caso que al tener un interés quieran estar en el proceso. Y eso es algo que es muy importante tener en cuenta porque van a participar en este método de debate, van a tener una voz, van a poder pedir, digamos, justicia. Esos sujetos eventuales son aquellos terceros interesados y los terceristas. Y es importante también recordar, ya que estábamos teniendo este esquema general, que el elemento teleológico del proceso es nada más y nada menos El que fin. estos fines, estos valores que se realizan a través del proceso, que es en lo inmediato la seguridad jurídica. Porque al tener, digamos, un proceso, uno tiene, digamos, la certeza porque se ha afirmado, se ha negado, se ha confirmado, se ha demostrado con pruebas, se ha debatido y se ha llegado a una conclusión que ha dado un estado convictivo de una certeza, positiva o negativa. Es decir, al tener esa certeza, nosotros tenemos una seguridad jurídica. Y en lo inmediato, es decir, a largo plazo, se construye el valor justicia y el valor paz social. Es importante tener en cuenta esto porque cuando uno no tiene este substratum ético en un proceso, ¿qué puede llegar a tener? Un Un proceso proceso aparente. aparente. Es decir, y ustedes ven que cuando es muy importante esto que estamos hablando de comprender esta misión tan importante que tenemos cuando estamos hablando en un proceso civil, que no es lo mismo hacer, digamos, un proceso civil sabiendo que estamos realizando un valor justicia o un valor paz social, que olvidándonos de eso. Porque cuando nos olvidamos de eso, podemos caer en un exceso ritual manifiesto, en lo que es la adoración de la forma ritual o de las formas o del formulismo, formularismo sería más bien. Caer, digamos, en el excesivo, digamos, requisito de lo que es el acto, el elemento objetivo. Es decir, no hay que olvidar que en esta línea, en la cátedra, nosotros, yo esto lo digo con una alegría enorme, pero también me comprenden las generales de la ley, que desde la línea de la cátedra nosotros trabajamos en lo que es la humanización del proceso, del proceso. Y eso es algo que es muy importante y por eso nos llega tan de cerca esta unidad. Bajo este esquema, que es muy sencillo, vamos a graficar una imagen que es muy sencilla, les pido que ustedes lo escriban en su cuaderno, en su hoja de papel, ustedes hagan una pirámide. Ese triángulo, esa pirámide que es, nosotros le llamamos la pirámide Chovendana, es la que nos representa tres grandes preguntas que a nosotros nos permiten entender el esquema subjetivo del proceso judicial. En la esquina de aquí abajo, ustedes escriban una pregunta que es ¿quién? Porque esto es muy sencillo. Miren, cuando ustedes atienden el teléfono, ustedes, ¿qué es lo primero que dicen? Hola, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Claro. Esa pregunta es muy importante porque esa es la pregunta que nos permite abrir una conversación. Lo mismo si les tocan la puerta a su casa. Ustedes van a preguntar quién es, no van a abrir a cualquiera. Y cuando hacen esa pregunta de quién es, están haciendo bueno, van a hacer justamente un examen, un análisis que es sobre algunos presupuestos que ya vamos a ver. Después tenemos una pregunta que es claramente en este método de debate, ese quién está pidiendo justicia o está reclamando algo, lo va a hacer ante alguien. En la parte superior de esa pirámide escriban ante quién.
que ahí va a ser ante el El juez, ante juez. el tribunal. Y la última pregunta va a ser ¿contra quién? Esto El es respectivo. importante, digamos, tener en cuenta porque nosotros en la materia, ustedes lo van a ver en el manual de teoría general del proceso, que también lo tienen ahí estudiando, van a ver que este esquema, que es un esquema sencillo, siempre nos permite poder dar el bosque sin perder de vista el árbol. Estas preguntas, como decía Rudin Clipping, nos permiten siempre estar ubicados en el tema que nosotros estamos señalando. ¿Por qué decimos estas preguntas? Porque las partes en un proceso judicial civil no van a hacer un diálogo directo entre ellas, van a hacer un diálogo por intermedio de esta persona a través del juez. Ustedes cuando estuvieron viendo los talleres de las tutorías de la demanda, a quién le dirigen la demanda? ¿Al demandado o al juez? Al juez. Bueno, Al Al juez. juez. Que cumpla con la Y pretensión, claro. el juez va a ser el que traslade claro. esa comunicación. Es decir, en este sentido, este aspecto del debate es un debate que es triangulado. Por eso hacemos esta figura que es triangular. No es un diálogo donde tenemos emisor y receptor, sino que tenemos este esquema de comunicación, de debate, que es triangular, y por eso hacemos esta representación para que ustedes ubiquen esto. Profe, Luego tenemos un aspecto que es interesante señalar, y esto lo hacemos a modo comparativo para que ustedes lo observen. Ustedes cuando luego vayan a estudiar el proceso penal van a ver que en la posición del actor civil, el actor en los procesos civiles, van a tener al Ministerio Público y el querellante particular, y en vez de tener la figura del demandado en el polo pasivo, van a tener a la persona acusada. Pero esto es algo que a nosotros nos permite siempre trabajar con estas tres preguntas en estos esquemas que son generales, que nos ayudan a entender y comprender los conceptos y encontrar de que por más que haya una diferencia, siempre hay un punto en común que podemos señalar y que nos reúne y nos hermana a todos. Entre los sujetos eventuales decimos que hay terceros y hay terceristas. Nosotros en esta clasificación tenemos tres tipos de tercerías. Tercerías de dominio, tercerías de mejor derecho y tercerías de preferencia. Pero antes de entrar a ver estos aspectos de las tercerías, que son temas apasionantes, les digo que vamos a entrar a analizar un poquito más este concepto de parte. Porque una cosa es saber qué es una parte. Si yo les pregunto y les digo, ¿qué es una parte? ¿Qué me dirían? un centro de interés. Bueno, esa es una forma, digamos, de definirla. Muy bien, Rodrigo. Es una visión un poco sociológica eso de decir un centro de interés. Pero está bien, hay algunos procesalistas como don Jaime Wasp que también tenían esa vertiente más sociológica. Les voy a dar un aspecto que es interesante para considerar. El Humberto Briceño Sierra, que era un gran procesalista mexicano, decía que la parte es el elemento subjetivo condicionante del proceso. Porque, ¿puedo tener un proceso sin parte? No. 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 ¿Puede un juez abrir un caso sin que haya, digamos, esa demanda, esa excitación, digamos, del proceso? No. Bueno, esto viene Profe, dado... perdón, Sí, Natalia. hay un micrófono prendido y está haciendo interferencia. No se escucha muy No, bien. no te preocupes, Natalia, es como en la clase. Dejemos que la gente también hable y participe, así también se sienten incluidos, incluidas. Yo les digo porque esto, uno por ahí se acostumbra a escuchar una clase y no saben qué lindo que es cuando participan, cuando prenden la cámara. El ruido es ruido propio de la clase. Es que te vas a sentir como en las clases presenciales, donde había ruido, donde había, a lo mejor te ibas corriendo cuando venía el sol que se asomaba ahí hacia ese lado de los bancos. La diferencia Entonces, es que ahora estamos... podemos decir, che, fulano, callate.
Claro, ¿O bueno, no? no le vamos a decir che fulano, pues, tienen los nombres acá, así que No, pueden ya sé, decirle es por el un nombre. caso hipotético. Sí, sí. Bueno, vemos que la parte es un elemento subjetivo condicionante del proceso y este concepto de parte en el pensamiento de Humberto Briceño Sierra viene determinado por la titularidad de las pretensiones y de las prestaciones conflictivas que, faltando la realidad del conflicto, se reducen a una pretensión que es estrictamente procesal. Si nosotros vamos a verlo desde otra óptica diferente a la de Humberto Briceño Sierra, podríamos citar el concepto de otro procesalista italiano, Giuseppe Chiovenda, que decía que parte es el que demanda en nombre propio o en cuyo nombre se demanda una actuación de la ley y aquel frente al cual es demandada. Es interesante eh, comprender, digamos, estos conceptos, porque los dos maestros procesalistas dan un concepto de parte que pone, digamos, el énfasis en distintos aspectos. Para Briceño Sierra, un elemento, digamos, que es importante es comprender cómo el concepto de parte condiciona el concepto de proceso. Para Giuseppe Chiovenda destaca, como lo hacía Rodrigo hace un momento, esta idea de que hay dos polos, una persona que demanda en nombre propio o en cuyo nombre se demanda, una actuación de la ley, ese elemento objetivo, y aquel frente al cual se demanda, ese es el polo pasivo. Un concepto muy completo también de Giuseppe Chiovenda. Es muy interesante, digamos, señalar esto. Ahora, si yo les pido que ustedes caractericen a una parte, ¿qué características tienen las partes? Muy bien, Brian. La verdad, un aporte muy original. Pero ahí me estaría faltando algo. Me estaría faltando algo que es como algo anterior, algo que viene antes de esto que dijo Brian. Eh, para que nosotros tengamos este concepto de parte, fíjense que Brian hace un momento dijo de que podían llegar a ser una, dos o más, y que podían llegar a estar vinculadas en un mismo interés. Ahí a lo mejor podríamos llegar a estar definiendo a una parte, pero para que entendamos el concepto de parte, es como cuando ustedes parten algo en dos. Ustedes cuando parten algo es que uno tiene un aspecto en el cual les hace falta dos aspectos para poder definir. Acá el concepto de parte es un concepto que es dual, porque necesita de dos partes para entenderla, una que afirma y una que niega. Cuando tenemos este carácter en el cual uno quiere algo y otra cosa quiere a lo mejor lo mismo o algo contrario, tenemos este carácter que le da el drama humano, lo que es el conflicto, lo que El hace que antagonismo. este concepto de parte se vuelva antagónico. Si no existiera este carácter antagónico, en el cual las dos partes tienen este conflicto intersubjetivo de intereses, no tendríamos un proceso, porque es necesaria justamente esta característica para tener justamente la motivación, digamos, que va a requerir que vayamos al tribunal. Y a su vez hay un concepto que va muy de la mano de esto y que tiene que ver con lo que dijeron Brian, lo que dijo Rodrigo, lo que aportó también Nicolás y Ramona, que es un concepto que es importantísimo. Para que realmente estemos en un proceso civil, hace falta que se dé una característica más, que entre estas partes que son duales y antagónicas haya igualdad. Esta igualdad viene dada por dos grandes fundamentos. El primero es un fundamento que es de la base constitucional y del enfoque de derechos humanos, que es reconocer a la igualdad como un derecho
y como una garantía de igualdad. Es decir, estos dos, fíjense qué reforzada que está la igualdad, que nosotros la tenemos plasmada no solamente como un derecho humano y un derecho constitucional y convencional, sino que a su vez la igualdad tiene como muchas caras, muchos rostros. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde este sentido, me gusta, digamos, recordar el concepto de igualdad. En la Constitución Nacional, la igualdad tiene como muchos rostros. Nosotros tenemos la igualdad que nos dice el artículo 16 de la Constitución Nacional, pero también tenemos otras igualdades. Tenemos en el artículo 75, inciso 22, tenemos reconocida una serie de tratados de derechos humanos. Tenemos también el artículo 75, inciso 23, que nos reconoce la real igualdad de oportunidades y por lo tanto promueve acciones positivas en aras de solucionar aspectos, digamos, desigualdades que son históricas o estructurales hacia niños, mujeres, ancianos, personas con discapacidad. Y fíjense que nosotros cuando lo estudiamos en las primeras unidades, a esto también lo reconocíamos con las 100 reglas del acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Fíjense qué importante que es este aspecto de la igualdad, que no nos muestra una sola cara, nos muestra muchas caras. Una igualdad formal, una igualdad ante la ley, una igualdad, una real igualdad de oportunidades, que nos señala y nos hace poner en atención de que para que la igualdad sea igual, hace falta, digamos, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, justamente en aras de llevar a cabo estas formas de discriminación que son positivas, es decir, teniendo en cuenta esta diferencia, buscar justamente lo que es la igualdad. En materia del derecho procesal, nosotros a su vez, además de tener estas bases constitucionales, tenemos principios procesales. Y dentro de estos principios, nosotros tenemos el principio de bilateralidad y de contradicción. Pero claro, ¿cómo podríamos entender esta bilateralidad y esta contradicción si no la entendiéramos a la luz de la igualdad? ¿Y cómo podríamos entender esta bilateralidad y esta contradicción si esa igualdad no fuera igual? No fuera igual? Es muy sencillo. Nosotros en la materia tenemos el derecho procesal civil y el derecho procesal laboral. Fíjense en un proceso laboral. Cuando nosotros tenemos una parte que es la parte obrera y por otro lado tenemos a la patronal, ¿les parece que hay igualdad ahí o no? No, No. No, profe. claro, la ley siempre va a buscar amparar en este caso a la parte más débil. Pasa lo mismo con los contratos de consumo, por ejemplo. Muy bien, Brian, muy bien, Rodrigo. Fíjense que siempre este aspecto de reconocer que hay una parte más débil es algo que a nosotros nos supone, digamos, pensar de que este concepto de parte es un poco más complejo de lo que uno por ahí animaría, digamos, a definir en general. ¿Alguno tiene la Constitución de la provincia de La Rioja ahí a mano? Sí, bueno, la tengo acá en la biblioteca que está un poco lejos. Sí. Bueno, Si alguno muy lo bien, tiene, muy mal y muy bien, porque al proceso civil y el proceso laboral lo estudiamos de la mano de la realidad, de la mano de la Constitución y de la mano también del derecho, del Código Procesal. Uno necesita estudiar con su código, pero también con su base constitucional, con su Constitución. bien. Por eso, miren, yo les digo eso, a tribunales, yo les digo esto, cuando uno va a tribunales en forma presencial y no en forma virtual, uno siempre lleva la Constitución y el código bajo el brazo.
son como dos grandes herramientas que son como la capa y espada, o como el escudo y la lanza, una cosa así. Son nuestras herramientas, digamos, de trabajo y nosotros tenemos que manejarlas, tenemos que dominarlas. Nos tienen que decir, artículo tanto, y decimos, ta. Es decir, este es un aspecto que es interesante. De la Constitución de la provincia de La Rioja, me encanta el artículo 21, que si alguno lo tiene, le voy a pedir que lo lea. Brian Si creo que no, levantó si la están mano. ahí en virtual, ustedes siempre pueden Sí, lo googlear. tengo, profe. A ver, Natalia, te invitamos a que leas el artículo 21. Artículo 21. Igualdad. Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinciones ni privilegios, por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra condición socioeconómica o política. El ¿Lo Estado, termino, profe? sí, Mirá, yo Perfecto. la verdad, yo quiero hacer una salvedad. La letra de este artículo es una letra que es maravillosa. Sí. Primero porque conecta, digamos, algo que es muy importante, ¿no? Este aspecto que, si ustedes leen en la Constitución Nacional, que no vamos a decir que es, surgen en distintos tiempos. Acá en la Constitución de la provincia de La Rioja nace ya cuando está en boga el constitucionalismo social. Por eso tenemos este aspecto que nos dice, todos tienen idéntica dignidad social. En la Constitución Nacional nos dice directamente de la igualdad ante la ley, pero esta dignidad social, esta dignidad humana, es un fundamento filosófico, jurídico, axiológico de gran peso, que no hay que dejarlo, digamos, de lado porque es un aspecto que es muy importante para considerar. Si Natalia, si tenés ahí el artículo, me encantaría que puedas leer la segunda parte porque también es muy Sí, sí. interesante. El Estado propondrá al pleno desarrollo de la persona humana y a la efectiva participación de todos los habitantes en la organización política, económica y social de la provincia, removiendo los obstáculos de orden jurídico, económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los mismos, impidan tal realización. Bien, bien. La verdad que me gusta, digamos, esta forma en la cual, digamos, lo vas señalando, porque si ustedes hacen una hermenéutica de este artículo, van a ver que tiene una letra que es muy clara, pero al mismo tiempo muy necesaria para entender en el primer artículo ven esta igualdad que es formal. En el segundo artículo ven esta igualdad que es real, porque cuando nos dice que el Estado va a propender al desarrollo de la persona humana y a la efectiva participación de todos los habitantes, en ese carácter en el cual está diciendo la participación efectiva, fíjense que nos está diciendo de que el Estado va a asumir una obligación de hacer y al mismo tiempo lo va a hacer en todos los planos. Pero hay un aspecto que es interesante. Para hacerlo, también va a procurar, digamos, la remoción de aquellos obstáculos de orden jurídico, económico, social. Podemos agregar, si quieren, cultural, que obstaculizan ese acceso. Y en materia de acceso a justicia, es importante, digamos, comprender que esta igualdad requiere no solamente trabajar con lo que es el plano del primer párrafo, sino con el plano del segundo párrafo. Es decir, tener en cuenta este aspecto nos hace tener en cuenta esta parte de los colectivos vulnerables, en el cual su acceso a justicia es un acceso a justicia que requiere, digamos, mirar su acceso desde un punto de vista inclusivo, incluyente. Por ejemplo, pensemos por un segundo una persona que tenga, digamos, alguna discapacidad, ¿cómo podría, digamos, llegar a participar en un proceso civil? ¿Podría participar de la misma manera? ¿Requeriría, digamos, alguna adecuación? Fíjense que acá la norma
nos está dando algo que es muy importante, que es justamente hacer una lectura de lo que es estos artículos, pero al mismo tiempo nos está diciendo algo que es, eh, bueno, algo que es muy importante. La verdad que uno, cuando quisiera, digamos, abordar estos temas, uno siempre lo hace con la máxima delicadeza, porque siempre son temas que requieren, digamos, un respeto muy grande, porque estamos hablando de personas. Y es interesante, digamos, señalar esto, porque al hablar en este artículo, estamos hablando de personas que tienen una idéntica dignidad social y que no es lo mismo pensar un proceso que los incluye o un proceso que no les considera. Y cuando uno piensa, digamos, en este proceso, uno tiene que pensar cuáles son aquellas barreras culturales, sociales, económicas, políticas que uno necesita, digamos, trabajar para, por ejemplo, tener un acceso a justicia. Uno, por ejemplo, tenemos instituciones que nos da, por ejemplo, el beneficio de litigar sin gastos, que eso nos permite, por ejemplo, contemplar un colectivo, un grupo de personas en condiciones de vulnerabilidad, que es la pobreza, y en la pandemia se agrega la extrema pobreza. En el plano de los consumidores, la verdad que también nos permite, digamos, considerar estos aspectos, pero fíjense, siempre cuando nosotros trabajamos con esta lógica, estamos pensando en este aspecto que es pensar en cada una de esas personas. En La Rioja, por ejemplo, ahora tenemos el fuero de violencia de género, violencia familiar y violencia, bueno, tiene un nombre muy largo, violencia familiar, violencia de género y violencia contra la mujer, creo que puede ser en un orden distinto, pero abarca todo ello. Y eso, Adolescente. y el adolescente, y la infancia y adolescencia. Eso nos implica, digamos, mirar el derecho desde otra perspectiva. Nos implica, digamos, tener en cuenta esto que es un aspecto que es muy humano. Fíjense, si una persona va con 87 años a ser un actor ante la justicia, ¿ustedes creen que puede, digamos, aplicarse la misma regla para una persona de 87, 88 años que para una persona de 23? Bueno, fíjense que las distintas convenciones que la Argentina ha ratificado nos permiten justamente ir haciendo adecuaciones. Por ejemplo, en el caso de los niños, uno cuando va a escuchar, por ejemplo, el testimonio de un adulto y va a escuchar un testimonio de un niño, un testimonio infantil, a un adulto lo va a recibir con toda una formalidad. Y a un niño, el juez va a bajarse del estrado, le va a hablar como un niño, es decir, va a tratar de ganar su confianza, va a flexibilizar su forma, va a adecuarlo. Cuando llega una persona, digamos, a tribunales y tiene alguna discapacidad o es una persona, un adulto mayor, también el empleado le va a tener una paciencia, digamos, que es necesariamente adecuada a esa persona, porque justamente es la necesidad, digamos, de plantearlo. Todos estos colectivos que son vulnerables son trabajados por las 100 reglas de Brasilia que nos permiten justamente trabajar el acceso a justicia en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, que siempre que estemos ante un caso de una persona vulnerable, la perspectiva va a ser diferente. Eso es algo que les digo, no vamos a estar rompiendo ninguna regla si le damos justamente un trato equitativo a esa persona. Fíjense que más que la Constitución de La Rioja nos dice en el artículo 15 que incluso el Estado puede ser demandado sin que en el juicio deban gozar de un privilegio alguno. Acá la Constitución de La Rioja está reconociendo una igualdad que es mayor. Y desde el punto de vista del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja, encontramos dos grandes artículos que involucran específicamente a las partes.
son el artículo 15 y el artículo 16, que nos hablan de la buena fe y la lealtad procesal, que nos dice que las partes tendrán el deber de actuar en todo el desarrollo del proceso con buena fe y lealtad hacia el juez y el adversario. Las transgresiones serán castigadas con sanciones que se establecen en el presente código, en la ley orgánica y en otras leyes. Es decir, un deber de actuar de buena fe durante todo el desarrollo del proceso y con lealtad hacia el juez y hacia el adversario. Es decir, podría haber puesto hacia la otra parte. Puso el adversario porque desde un punto de vista de los métodos de solución de controversias o de conflictos, el proceso es un método adversarial. Profe, disculpe, lealtad y respeto, supongo. Buena fe y lealtad procesal. Así dice el código en el artículo 15. Pero sí, se entiende que el respeto va íncito en esa lealtad, por supuesto. El artículo 16 nos habla de las partes y nos habla de que las partes en el proceso tienen la facultad de instar el proceso. El impulso compete al juez. Y fíjense que cuando nosotros trabajamos este concepto de parte, debemos hacerlo a la luz de un aspecto que es muy interesante. Ustedes vamos a traer un poco del conocimiento ya no del derecho constitucional, ahora sí del derecho civil. Ustedes cuando trabajamos el concepto de parte tenemos dos grandes aspectos que trabajar. Por un lado, lo que es la capacidad, que eso está regulado en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense que estas normas de la capacidad van a tener un impacto en lo que va a ser la parte. Ahí, por ejemplo, vamos a tener como una regla en el Código Civil y Comercial de la Nación. La regla es la capacidad, la excepción es la incapacidad. Incluso en los procesos especiales donde se hace la declaración de incapacidad, se lo hace por tiempos limitados y expresos y con pruebas que son multidisciplinares. Ahora sí, del concepto de parte, nosotros tenemos que desprender dos grandes conceptos: la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. ¿Sí? La capacidad para ser parte es es el derecho que tiene toda persona por el hecho de ser persona, lo cual la capacita para ser parte en un proceso. Ahora, la capacidad procesal no es otra cosa que la aptitud necesaria para ejecutar personalmente y en forma válida los actos en un proceso judicial, en un proceso civil. Esto es necesario para poder intervenir en el proceso, ¿sí? Ahora, vamos a distinguir que de esta capacidad nosotros podemos llegar a tener que esta aptitud para realizar actos procesales en forma válida en el proceso puede serlo por sí mismo o puede ser representación de otro. Esa representación de otro puede ser una representación legal, por ejemplo, en una persona humana, por ejemplo, un niño, vamos a tener la representación parental más la representación complementaria que hace el Ministerio Público a través de un asesor letrado. Si no está este asesoramiento letrado como representación complementaria, puede acarrear, por ejemplo, la nulidad. Ahora, en una persona de existencia ideal, en una persona, en una empresa, en una sociedad, podemos ver que en el estatuto hay que ver quién es la persona que tiene la representación legal, y eso lo vamos a ver al ver el estatuto de esa institución. La representación voluntaria, en cambio, puede ser acotada a un tiempo. Yo le puedo dar, por ejemplo, un poder a una persona para que me represente por 6 meses, o puede ser, por ejemplo, que a ustedes les den un poder general para pleitos, para todos los casos que los lleve, digamos, a su persona, a su defendido o defendida ante la justicia, y que ustedes los representen en todo. O puede ser, por ejemplo, un poder que se lo den para un caso en concreto. Y también puede ser de una empresa.
Esto lo hago, digamos, señalando de que muchas veces en el día, en la coyuntura, digamos, actual, los grupos empresarios generalmente cuando entregan un poder, no le entregan a un solo estudio jurídico el poder para todos sus casos, sino que lo reparten. A uno le dan los casos laborales, a otro les dan los penales, a otro de propiedad intelectual, a otro de derechos de autor, de marcas y patentes. Es decir, todos esos distintos aspectos son aspectos que son diversificados a través de distintas formas de representación que disponemos. Profe, Desde una consulta. todas En las el caso consultas, en el Nicolás, caso de tener Ramón, una representación, ¿cierto? De tener alguien, o sea, un menor un que niño. tiene 15, un niño. Ahí lo representa el padre, en esos casos. Es el... Bueno, ahí ese tipo de normas son normas que están previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dicen específicamente que a los niños, y en tanto no son mayores de edad, tienen una representación que es legal, Legal, que está claro. dada por esa representación que es parental, que está en cabeza de los progenitores. Bien, El padre o También la tiene madre. que... Puede el ser el padre, la padre, el tutor madre, o en su caso el curador, ¿o no, profe? La claro, representación legal. eso. Exactamente, eso está Pero a la vez para establecido en el Código iniciar, Civil. pero a la vez para iniciar una demanda, tenemos que tener un representado letrado. Sí, También, también. O sea, Eso es algo que es muy Profe, también. importante. en caso de O los sea, menores, siempre tiene que estar presente el Ministerio Pupilar. sí. Sí, les digo esta pequeña aclaración. Menores ya no le decimos niños, niñas y adolescentes o infancia y adolescencia. Le digo porque menores se decía antes y con el nuevo Código Civil y Comercial se cambia estos términos a poner infancia y adolescencia. La infancia va hasta los 13 años y la adolescencia va desde los 13 hasta los 18. Es como una categoría nueva que está en el Código Civil y Comercial. Un aspecto que lo hace sumamente interesante. Pero ya vamos a volver, digamos, sobre eso porque veo que sí, es un porque punto sabe que le que interesa. en la clase práctica del profesor que dio todo sobre demanda, yo tuve un problema con internet, la primera parte no lo pude tomar. Y sé que él explicó de los casos de cuando teníamos representante legal, patrocinado, bueno, no, por eso no me quedó claro, por eso le preguntaba. Bueno, no se preocupe que ya vamos a llegar sobre eso al último momento de la clase. Vamos a disponer un momento para eso porque vamos a ver un caso que es muy, muy sencillo que les va a interesar. Yo les quiero mostrar un aspecto dentro de lo que es el derecho comparado. Quiero ir a lo que es el artículo. Esperen un segundo que voy a poner acá compartir pantalla con el artículo. Busqué la versión oficial acá del código. Miren, esta es la diferencia. Esto lo vemos como un aspecto que es de derecho comparado, porque cuando nosotros estudiamos el derecho procesal civil, lo podemos ver en función de distintas provincias y distintas naciones. Y a veces uno, como dice, digamos, el folclore, uno en la variedad encuentra ciertos aspectos que son muy ricos. Ni en el Código de la Nación, ni en el Código de la provincia tenemos una disposición que es de carácter general. En el Código de la provincia de Córdoba hay un artículo que es sobre la capacidad procesal que nos dice: toda persona que goce de la capacidad necesaria puede comparecer ante los tribunales por sí o por apoderado. Por los que no se hallen en tal condición, lo harán sus representantes legales. Esto es un aspecto en el cual uno puede ver distintos aspectos que son justamente del carácter general, es decir, un aspecto en el cual podemos ver este concepto que está expresado, digamos, en una norma. Quizás en el futuro, en alguna reforma eventual, ustedes puedan ver que a lo mejor haya alguna norma de este tipo de carácter general
en un código nacional o en un código provincial. Sí, Brian. Artículo 79 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba. De nada, Brian. Bueno, desde un punto de vista de la legitimación, que es otro concepto que es importante considerar en relación al programa, nosotros tenemos que hay una consideración especial que tiene la ley a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto de la pretensión procesal. Siendo esta una cualidad que es directa y exclusiva de las partes, la ley les atribuye en relación al objeto de la pretensión. Hay que diferenciar que el concepto de legitimación no es un grado de capacidad procesal. La legitimación procesal tiene dos formas que son diferentes, que nosotros decimos la legitimación procesal y la legitimación sustancial. Por una forma elegante iuris, decimos muchas veces en latín, solemos usar un nombre que decimos a la legitimación procesal, también se la llama legitimación ad processum, y a la legitimación sustancial se la llama legitimación ad causam. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, acá tenemos una diferencia que es en cuanto al momento en el cual va a ser más oportuno o más importante, digamos, el aspecto que lo vamos a señalar. Quiero que ustedes hagan una línea en su papel, en donde están tomando apuntes, donde pongan en un extremo la demanda y en otro extremo la sentencia, que es en sí la forma en la cual vamos a tener un proceso civil. ¿Sí? Una demanda civil, una sentencia civil. ¿Cuándo va a ser importante, digamos, este carácter o un proceso laboral? También, sentencia y demanda y sentencia, lo mismo porque estamos aplicando este concepto que es general. Al momento de pensar en la demanda, nosotros vamos a tener, digamos, como un aspecto importante la legitimación procesal, porque ahí vamos a hacer un análisis de admisibilidad, donde vamos a ver los presupuestos procesales, vamos a ver que se cumplan esos distintos presupuestos procesales y sobre todo vamos a ver si la persona que pide justamente, que introduce, digamos, la demanda, si tiene aptitud para realizar actos válidamente en el proceso. Este es un aspecto que es muy importante, porque esto es algo que va a permitirnos observar si la persona puede ser titular de esta relación jurídica procesal que nosotros hicimos al comienzo cuando establecimos en este triángulo quién ante quién y contra quién. Esa relación jurídico-procesal es importante que sea constituida por personas que que puedan llegar a ser titulares de esta relación jurídico-procesal, pero que tengan aptitud para realizar estos actos en forma válida en el proceso. En el otro extremo de la línea tenemos la sentencia, que es donde va a jugar la legitimación sustancial. Acá lo que vamos a hacer va a ser un análisis sobre la procedencia, ¿sí? En la demanda hacemos un análisis de admisibilidad y en la sentencia hacemos un análisis de la procedencia, donde a diferencia de en la primera, que veíamos en la demanda los presupuestos procesales, en la sentencia vamos a ver los presupuestos sentenciales. Y vamos a preguntarnos si esta persona que ha hecho este justicia, si tiene derecho a, es decir, por ejemplo, si tiene derecho a reclamar la suma de pesos tantos. Y esto es porque lo que vamos a hacer es ver si esa persona es titular de la relación jurídica sustancial. Es decir,
otro vínculo que está dado por el derecho sustancial. Esta procedencia es lo que a nosotros nos va a poder permitir dar, digamos, si hay procedencia, una sentencia estimatoria a favor de esa parte o desestimatoria en contra de esa parte. La legitimación sustancial es un concepto que Alvarado Belloso recuerda que debe observarse si respecto de esa parte cabe emitir útilmente una sentencia. Esto es muy importante porque nos permite, digamos, ubicar distintos aspectos de lo que es la legitimación. Voy a mostrar nuevamente acá este cuadro. A ustedes seguramente les ha quedado tan parecido, digamos, como a mí, donde tenemos el proceso civil, donde tenemos las tres preguntas: quién, ante quién y contra quién, y donde vamos a distinguir distintas aptitudes. La aptitud del juez, del tribunal, viene dada por lo que es la competencia. La aptitud de la parte activa es la legitimación activa. La aptitud de la parte del polo pasivo es la legitimación pasiva. Este aspecto que les permite a ustedes ver gráficamente este concepto, los ubica mucho más porque nos permite, digamos, ubicar cómo cada una de esas partes tiene una legitimación, la legitimación activa y la legitimación pasiva. No me van a querer decir en el final que el juez, de la legitimación del juez se llama competencia. No, es una aptitud, por eso lo estamos poniendo, digamos, en ese triángulo, ¿sí? Por otro lado, tenemos que ver lo que es la legitimación en los actos de jurisdicción voluntaria. Estos actos de jurisdicción voluntaria son esos actos donde son las partes peticionantes y el Ministerio Público. En la cátedra nosotros rescatamos este carácter jurisdiccional de estos actos en tanto y en cuanto hay un actor que pretende que la jurisdicción le satisfaga el interés que exhibe, quedando a la otra parte indeterminada y difusa y pudiendo estar en el proceso por la intervención efectiva del Ministerio Fiscal. Estos actos de jurisdicción voluntaria tienen íncitamente la posibilidad de la controversia. Es decir, que si esto se llega a controvertir, se ordinariza, digamos, en un proceso con todas las partes. Por otro lado, ustedes en el programa van a ver que tienen la legitimación individual y la colectiva, por la cual nosotros tenemos que observar que tenemos en la Constitución un diseño procesal por el cual, bajo un esquema clásico, nosotros teníamos estas preguntas de quién, ante quién y contra quién, y bajo este esquema, en el cual, como en Roma, Cayo, Ticio, y se generaba todos estos conflictos, que generalmente era una persona contra otra persona, el proceso se diseñó para este tipo de conflictos que eran clásicos. Y por eso nosotros hablamos de una legitimación ordinaria, toda vez que estamos involucrando aquí derechos que son individuales, donde hay un interés personal, concreto, actual. Derechos individuales que son los que tiene una persona consigo y que los puede llegar a discutir, digamos, en forma individual ante la justicia. Ahora bien, cuando nosotros nos reflejamos en el proceso bajo la última generación de los constitucionalismos de tercera generación, encontramos que están estos derechos de la tercera generación, derechos de la solidaridad, derechos de la última generación, que tienen que ver con derechos, por ejemplo, el ambiente, derechos de los consumidores, de los usuarios, que aquí tenemos que señalar un aspecto que son derechos que tienen una incidencia colectiva, y este es un diseño, digamos, moderno, que
todavía está buscando, digamos, el cauce de su regulación. Nosotros en la Constitución Nacional, en el momento del 1994, tuvimos la reforma y encontramos justamente la recepción de estos eh, procesos colectivos a través de lo que es la reforma constitucional de 1994. Históricamente hay varios casos que han surgido antes de la reforma del 94. Lo cierto es que en la reforma del 94, el artículo 43 nos habla justamente de los bienes colectivos. Estos bienes colectivos, como son, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, o, por ejemplo, al usuario. usuarios, consumidores, Consumidor. es decir, aspectos que tienen una incidencia colectiva, ¿sí? También nos habla de legitimación colectiva como una legitimación que, a diferencia de la anterior que vimos, es una legitimación extraordinaria. Aquí está legitimado lo que es, bueno, el actor, es decir, quien sufre, digamos, el juicio en forma individual, lo puede hacer en forma colectiva. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos en este aspecto es el caso Mendoza, en materia ambiental, que una mujer inicia, digamos, una causa por un problema ambiental y luego se sigue, digamos, el proceso porque va viendo un aspecto que no le afecta solamente a ella, sino a la comunidad en general, por ese medio ambiente. Luego podemos tener lo que es el defensor del pueblo, de la nación, que tiene una legitimación procesal para la defensa de estos derechos. Tenemos también a lo que son Las asociaciones. ONGs, asociaciones, en cuyos estatutos tengan en su objeto social la defensa de estos derechos. Es decir, no es cualquier ONG que viene, digamos, a trabajar. No porque mi asociación sea una ONG va a poder pedir un derecho de cualquier cosa. En el estatuto debe estar, digamos, versada como posibilidad esta posibilidad que es la de la defensa de estos derechos. Y también tenemos al Ministerio Público, justamente por el carácter, digamos, de ser defensor de todo lo que interesa a la cosa pública. Por el artículo 120 de la Constitución, el Ministerio Público, y también lo podemos ver en el artículo 86, el defensor del pueblo, en el concepto de cómo se implementa en esta reforma del 94. ¿Qué diferencia hay en esta legitimación que es extraordinaria? Que amplía el universo de la legitimación extraordinaria a lo que es el afectado en nombre propio, a lo que es el defensor del pueblo en nombre de otros, a lo que es la asociación, también la asociación civil, ONG, fundaciones con estos alcances que dice el artículo 43, en nombre de otros, y también a ello debemos agregar un aspecto que es muy interesante. Jurisprudencialmente, tema avanzado, y hay algunos casos que son leading case, como por ejemplo el caso Alavi. El caso Alavi, algunas personas que tienen ascendencia en Medio Oriente siempre me suelen mencionar de que si bien se escribe, esto lo voy a escribir acá, caso Alavi, según me dicen, se pronuncia. Lo cierto es que yo lo pronuncio Alavi porque acá todo el mundo le dice en forma literal Alavi. En el caso Halabi, quizás pensarían que es otro. Pero este caso Alavi es un caso que es muy importante, en el cual, impuestos, digamos, difusos, como se decía antes, o derechos colectivos, o de incidencia colectiva, también están estos derechos que son individuales, pero que son homogéneos. Derechos individuales homogéneos, es decir, que por más que son individuales, van a ser homogéneos a muchas personas que estén en las mismas situaciones. En este caso, dice la Nación, realiza una función docente y establece como metodología para analizar estos casos de procesos colectivos que al día de la fecha no tienen una regulación procesal
expresa en los códigos procesales, sino que se va aplicando un diseño de un proceso civil clásico. Se va, digamos, estableciendo esta forma, primero observando y por último los efectos de la cosa juzgada. ¿Por qué estos aspectos de la legitimación y de la cosa juzgada? Porque es muy sencillo. Hemos visto hace un momento, la sentencia, el resultado de este proceso va a ser, va a poder afectar a aquellas personas que han intervenido en este debate. Pero aquellas personas que no han tenido intervención en este debate, quizás puedan oponer, digamos, esa defensa por la cual, al no haber participado en el debate, aplique, digamos, ese resultado de ese proceso a ellos. Entonces, este es un aspecto que es muy interesante porque el alcance de la acción nos permite, digamos, ver un alcance que es estrictamente, y la otra es la opción de salir de esa clase por si yo quiero ir en un proceso individual a defender mi derecho. ¿Por qué, digamos, este aspecto es así tan importante? Recuerden que los efectos de la cosa juzgada, los efectos clave, van a abarcar interpartes, a las partes, pero todas. Esto es un aspecto que va a tener una incidencia muy grande. Este es un gran cambio. El proceso colectivo decimos que tiene una regulación que está difuminada en distintas normas que es necesario componer. En primer lugar, el artículo 43 de la Constitución Nacional. En segundo lugar, para los procesos ambientales colectivos, tenemos la Ley General del Ambiente. Para los procesos que son del consumidor y del usuario, tenemos la Ley de Defensa del Consumidor. Para el Código Civil y Comercial de la Nación lo tenemos plasmado en el artículo 14, que nos dice de los derechos individuales y de incidencia colectiva. Y nos dice, este código reconoce derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puedan afectar el medio ambiente y derechos de incidencia colectiva en general. También están las acordadas que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y los Tribunales Superiores de Justicia realizan, como por ejemplo, la Corte ha realizado un registro para los procesos colectivos en el cual debe inscribirse para darse publicidad. Es importante este aspecto de la publicidad porque si hay un proceso colectivo y me afecta, yo quisiera saber cuáles son los procesos colectivos que hay para poder, digamos, pedir información o buscar, porque me podría, digamos, llegar a estar afectando. Estos aspectos también tienen una regulación un poco más completa en el Código Civil y Comercial de la Nación, que ha incluido el concepto de daño colectivo en el artículo 1737, cuando nos dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. También lo hace en el artículo 240, cuando nos dice de estos límites de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en los artículos 225 a 239 debe ser compatible con derechos de incidencia colectiva. Como ustedes ven, este marco jurídico de los derechos de incidencia colectiva es un marco que está en construcción y que va a seguir, digamos, avanzando cada vez más. A este marco de la legitimación se suma un aspecto más que es el concepto de las cargas procesales. Las cargas tenemos que distinguir de dos maneras, ¿sí? Por un lado tenemos los deberes y por otro lado tenemos lo que son las cargas. Un deber es parte de la premisa de un interés de otro sujeto. Por ejemplo, la ejecución de un contrato. Ese es un deber. Mientras que una carga procesal parte de la premisa del interés propio, que es el imperativo del propio interés. Los efectos es que si yo no realizo una carga procesal, puede llegar a traer consecuencias desfavorables. Hay que distinguir
lo que son las cargas procesales de lo que son las cargas públicas. Por ejemplo, ser un testigo es una carga pública y al ser una carga pública puede ser llevado por la fuerza de ley, es decir, puede venir a buscarlos un policía, digamos, a declarar, digamos, como testigos. Las cargas procesales, por ejemplo, de comparecer, eh, pueden traer consecuencias en las cargas procesales. Si yo comparezco, fantástico, pero si yo no comparezco, pueden declararme rebelde en el proceso civil. Otra carga procesal es el traslado de la demanda. Si no se realiza esa carga procesal, se da el decaimiento del derecho dejado de usar. El Código Procesal Civil y Comercial de La Rioja tiene un artículo que es excelente, que no está en el Código de la Nación, que es el artículo 28. ¿Alguien tiene el Código Procesal de La Rioja para leerlo? Sí, profe, acá lo tengo. Artículo 28. Sí. Artículo 28. Ah, bueno. No, léelo vos. Bueno, carga procesal, consecuencias. En su primera presentación, las partes, los terceros o los que intervinieren en el proceso en cumplimiento de una función cualquiera deberán denunciar el domicilio real y constituir domicilio especial dentro del radio de 15 cuadras de la sede del tribunal o dentro del ejido del pueblo en la campaña. Si no se constituye domicilio especial, se lo tendrá por constituido en la Secretaría de Actuaciones. Si se omitiere denunciar el domicilio real, se tendrá por tal el domicilio constituido y a falta de este en la Secretaría de Actuaciones. Cuando se constituyere domicilio especial o denunciare domicilio real en un edificio inexistente o no existiere el número de la casa correspondiente o el edificio desapareciere, constatado el hecho, se tendrá por constituido el domicilio en la Secretaría de Actuaciones. Bien, ustedes pueden ver, ahí tienen, digamos, un artículo muy bueno. Acá este concepto de carga procesal es un concepto que es general, que como ustedes pueden ver, qué ventaja que uno tiene cuando tiene un artículo así tan claro en el código, que a uno le permite justamente trabajar con este concepto, pero sobre todo un aspecto que es muy importante. La carga procesal, recuerden, es un instituto que venía dado por James Goldmich, que lo vimos en la primera parte de la materia, y que tiene su impacto, digamos, positivo en lo que es justamente el código. Es muy bueno este artículo. La verdad que es muy bueno cuando puede estar positivizado porque le da una característica que es muy importante. Ahora, si ustedes hacen una lectura del Código Civil y Comercial de la Nación, Hola. van a encontrar también, le voy a poner silencio ahí a Nicolasa para que atienda tranquila, por las dudas. Yo después la avisen de última que la silenciamos para eso. Pero sobre todo, digamos, para eso, para que pueda hablar, digamos, tranquila. Un aspecto, digamos, que es interesante es cuando nosotros vemos bueno, un aspecto, digamos, cómo se da esto en materia de la carga. Nosotros también, cuando vemos la prueba, lo vemos esto como las cargas dinámicas de la prueba. Por ejemplo, en los procesos de familia, que se rigen por la libertad y la amplitud y la flexibilidad de prueba, vemos que la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. También, cuando ustedes han visto las normas de prueba, también se ha, digamos, mencionado esto como las cargas dinámicas de la prueba que tienen su impacto en este aspecto, ¿sí?
Esto principalmente está dado en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. En cuanto a lo que es la sustitución y la sucesión procesal, debemos señalar que la sucesión y la sustitución procesal puede darse de dos grandes maneras, ¿sí? Disculpe, las cargas procesales, o sea, la carga de la prueba también sería una carga procesal. Y sí, las cargas procesales son el género y las cargas de la prueba son una especie. Y las cargas dinámicas de la prueba son una teoría de la especie de la carga de la prueba. Bien. Carga procesal más grande, carga de la prueba más chiquita, carga dinámica de la prueba más chiquita. O sea, estaría dentro de las cargas procesales. Las Sería cargas una... procesales es el género. Bien. Brian, ¿está levantando la mano o me está saludando? Esa manito en el Meet a todos los tiene desconcertados, porque cada tanto alguien toca la manito y uno no sabe si es que lo tocó por error o si está... es una manito, levantar la mano, muy bien. ¿Qué querés decir, Brian? No, no. La carga procesal no es lo mismo que un deber. Un deber un deber es una obligación. ¿Sí? La carga procesal es algo que es un imperativo del propio interés. Es algo que yo puedo hacer o no hacer. Si yo no lo hago, eso me va a traer consecuencias desfavorables en el proceso. Por ejemplo, si yo no comparezco al proceso, si yo soy la parte, el polo pasivo de la relación procesal, si yo no comparezco, ¿qué consecuencias desfavorables me puede traer? Me van a declarar en rebeldía. Es decir, esos son cargas procesales, ¿sí? Por eso fíjense que el artículo de La Rioja, muy bien, el artículo de La Rioja pone este énfasis en este aspecto que es tan grande, ¿no? Eh, en la primera presentación, las partes o los que intervienen en el proceso en cumplimiento de su función deberán denunciar el domicilio real y constituirlo dentro del radio de 15 cuadras del tribunal. ¿Por qué, digamos, este aspecto? Bueno, porque la constitución, digamos, del domicilio hace, digamos, a la posibilidad de que luego sea notificado, que es lo que le da la posibilidad de eh, participar en este método del debate a través de los actos de comunicación procesal. Nosotros, en lo que vamos a ver más adelante, los actos de comunicación, también necesitamos tener domicilio electrónico. Ese domicilio electrónico en algunos casos se da por quit y en otros casos se da por un correo electrónico. Varía de acuerdo si es nación o provincia. En cuanto a lo que es la sustitución y la sucesión procesal, decimos que puede darse mortis causa o entre vivos. Si es entre vivos, puede darse lo que se llama la cesión de derechos litigiosos. Por ejemplo, muchas veces cuando una persona no tiene por ejemplo, una persona que no tiene el título de la propiedad de un terreno, a veces le puede llegar a vender ese terreno a otra persona, pero no le está vendiendo con una escritura. A lo mejor lo que le está haciendo es una cesión de derechos, y dentro de esa cesión de derechos está cediendo lo que son los derechos litigiosos. Luego le está cediendo esos derechos, por ejemplo, de una posesión 20-añal, con la cual va a poder realizar lo que va a ser un usucapión. Y eso es algo que le está, digamos, vendiendo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona está realizando, digamos, un proceso de usucapión y en el transcurso de ese proceso, antes que lo declare, lo hace la cesión de derechos litigiosos? Fantástico. También podría llegar a ser el caso que una empresa, por ejemplo, compre los derechos litigiosos de otra, por ejemplo, de un banco, y que después inicie, por ejemplo, para ejecutar un determinado cobro por una deuda, digamos, que exista, por un título ejecutivo. Es decir, este tipo de características se dan y uno puede, digamos, ceder
esos derechos que son litigiosos. Ahora, mortis causa son aquellos que son a título universal, el heredero, y a título universal, a título individual, el legatario. En el Código Procesal Civil y Comercial de La Rioja van a ver el artículo 18 para sustitución de parte y el artículo 19 para muerte o incapacidad. O se diere el derecho reclamado, el adquirente no podrá intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario, pero podrá hacerlo como tercero coadyuvante. Esto va de la mano del artículo 148. En el artículo 19 nos habla de la muerte o incapacidad cuando la parte que actuare personalmente falleciera o se tornara incapaz, comprobado el hecho, el juez suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el procedimiento dispuesto por los artículos 26, inciso quinto. En el caso de lo que es la sustitución, también se da en el artículo 118 en materia de la ley de seguros, la ley 17.418. Cuando una persona tiene un accidente y tiene una compañía de seguros, generalmente puede darse el caso que la compañía de seguros sustituya a la persona en lo que es el proceso y continúe lo que es la defensa, justamente, por ejemplo, para no pagar. Entonces, esto es algo que se da, digamos, en la situación. El artículo 118 de esta ley de seguro nos dice, el crédito del damnificado tiene privilegios sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el asegurado y cualquiera que deber de éste, aun en caso de quiebra o de concurso civil. La citación del asegurador nos dice que el damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa prueba. En tal caso, debe interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador. Es importante, digamos, considerar esto. Este es un buen caso de sustitución, dado, digamos, en el cual las compañías de seguros suelen incluir esto como un aspecto de decir, no se preocupe, si sucede esto, la aseguradora va a ir al proceso en vez de usted. En el caso de lo que es las partes con pluralidad de sujetos, que era lo que decía Brian al comienzo de la clase, nosotros tenemos que el género, tenemos la parte con pluralidad de sujetos, mientras que la especie es el nombre más extendido y más difundido, que es el litis consorcio. Litis consorcio es una palabra que etimológicamente viene del latín, litis, conflicto de intereses, consortium, comunidad de destino. Es decir, que hay un conflicto de intereses que tienen un destino común. Por lo tanto, podemos definir al litis consorcio cuando entre varios sujetos que ocupan la misma posición procesal se presenta este vínculo de conexidad causal o de afinidad. Por lo tanto, podemos tener tres tipos de litis consorcio, ¿sí? El litis consorcio activo, en el cual vamos a tener del lado del polo activo, vamos a tener una pluralidad de sujetos, mientras que vamos a tener un demandado. En el litis consorcio pasivo, vamos a tener un actor que va a ir en contra de un litis consorcio pasivo, que va a ser varias personas a las que va a demandar. También podemos llegar a tener un litis consorcio mixto, ¿por qué no? Donde tenemos del lado del polo activo muchos sujetos plurales en el polo activo y muchos en el polo pasivo. Pueden representarlo de una forma que es muy sencilla. En el polo activo tenemos varias A y una sola D. Varios en el polo del actor, un solo demandado. En el polo pasivo, una A, un actor y varias personas demandadas. Y en el mixto, varias 3A y 3D. Entonces van a tener muchos de un lado, muchos del otro, y son ya, como dice, tres son multitud.
Acá en estos tres son un litisconsorcio. El litisconsorcio también puede ser facultativo. Aquí, o podemos tener un litisconsorcio necesario. ¿Cuál es la diferencia? La ley a veces nos permite dar un carácter que es escindible. Escindible quiere decir que se puede dividir, ¿sí? El litisconsorcio facultativo parte de la premisa de que es escindible y se da, digamos, un efecto que es dominó. Ese efecto que es dominó es en el cual va a tener, digamos, un efecto dominó, lo que va a pasar, digamos, en ese litisconsorcio, lo que afecta a uno, afecta en efecto dominó a las otras. Mientras que el litisconsorcio necesario es un litisconsorcio que parte de la premisa en la cual el vínculo de la conexidad es inescindible. Y esto está dado por la ley o por la relación causal. Esto hace que, al ser un litisconsorcio necesario, van a tener que necesariamente litigar en forma de litisconsorcio. Por último, este aspecto que es tan interesante, debemos verlo con lo que es la intervención de los terceros, por lo cual tenemos dos maneras de señalar esta forma de intervención de terceros. Un segundo, voy a mostrarles ahí brevemente. Ahí está. En el cual vamos a ver la intervención de terceros de dos maneras: voluntaria o espontánea y coactiva o necesaria. La voluntaria o espontánea tenemos la principal o la excluyente, tenemos la adhesiva o la autónoma. Por ejemplo, la adhesiva autónoma tenemos al deudor solidario, o la adhesiva simple que tenemos, por ejemplo, al fiador simple. Mientras que tenemos también otra forma que es de intervención de terceros, que es coactiva o necesaria, en la cual, por ejemplo, tenemos la citación en garantía, que está esta ley de seguros, el artículo 118. La citación en evicción, que también podemos realizar justamente a través de la evicción. La laudatio autoris, que se llama, el poseedor va a llamar al propietario. Esto se da, por ejemplo, mucho en los casos en los cuales es demandado una persona que está alquilando. Por ejemplo, también se puede llegar a realizar con esto, pero generalmente se da bajo la figura de lo que es el poseedor que llama, digamos, al propietario, o el tercero pretendiente. Bajo este esquema, que es muy sencillo, nosotros tenemos lo que se da la forma de las intervenciones de terceros. La base constitucional está dado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece el derecho de defensa en el mismo proceso principal cuyo decisorio le pueda llegar a afectar. También está dado por el artículo 17 en cuanto a lo que se reconoce de el derecho de propiedad, porque se extiende a los efectos de la cosa juzgada a todos los interesados materialmente en el objeto del proceso, salvo que el tercero, al efectuar ese pedido de intervención voluntaria o de contestar la demanda a través de una intervención coactiva, hubiese alegado fundadamente la existencia de la defensa o derechos que no pudiesen ser materia del debate y decisión en el juicio. Esto lo vemos en el artículo 96, última parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por otro lado, esto se relaciona con los valores de la economía procesal y de la seguridad jurídica. ¿Cuáles son las distintas formas de sujetos eventuales que tenemos en el proceso? Tenemos los terceros intervinientes, en el cual son sujetos eventuales en el proceso, que lo que les interesa es el fondo de la litis.
¿sí? Y tenemos por otro lado aquellos que son terceristas, que también son sujetos eventuales en un proceso, pero que tienen un interés en un aspecto específico. En el artículo 149 van a ver del Código Procesal Civil y Comercial de La Rioja, van a ver que nos dice tercería de dominio, de posesión o de preferencia. Es un aspecto que es interesante porque en el Código de la Nación solamente van a ver estas dos primeras formas de tercería. La última es una innovación procesal que tiene el Código de La Rioja y no lo tiene Nación. El artículo 149 nos dice lo siguiente: la tercería de dominio, posesión o preferencia se planteará de la forma prevista para las tercerías excluyentes con intervención voluntaria. En los dos primeros casos, el trámite se suspenderá antes de efectuarse la subasta de los bienes. En el tercero, antes de hacerse efectivo el pago del acreedor. En la tercería de posesión se planteará acreditando la posesión actual de la cosa embargada. Las tercerías a que se refiere la norma deberán plantearse dentro del término de 15 días de conocido el embargo, bajo la pena de ser condenados en costas, aun cuando prosperare la petición. Y la tercería de preferencia es aquella que busca el efecto de la tercería de dominio sin tener el dominio del bien. Esto se da para los casos en los cuales una persona tiene lo que se llama el boleto de compraventa. En el boleto de compraventa, fíjense que se da una cosa que es diferente. En la tercería, en este tipo de tercería se da un efecto que es importante, ¿sí? Nosotros en la tercería de dominio tenemos una escritura. Tenemos, por ejemplo, una escritura de una propiedad. En la tercería del mejor derecho tenemos, por ejemplo, una situación de privilegio. Por ejemplo, los abogados ante una quiebra tenemos un privilegio por ser nuestros honorarios, una obligación de carácter alimentaria, tenemos privilegio en el cobro. Después, por ejemplo, sigue, por ejemplo, en materia concursal, la regla de él, el primero, digamos, en el orden de prelación. Eh, y la tercería esta de preferencia es una tercería que reconoce esta manera en la cual se han ido dando estas relaciones en los derechos reales, en los cuales antes los derechos reales eran taxativos y no comprendían, digamos, lo que era el boleto de compraventa. Pensemos que el boleto de compraventa es una situación aún novedosa y que procesalmente el Código de La Rioja lo reconoce bajo esta forma de tercería. En Nación no tenemos esta tercería, digamos, Básicamente construida. es una obligación de hacer. No, no es una obligación, no nace de obligaciones esto, nace de una situación en la cual tengo un interés específico en el asunto y por lo tanto tengo, digamos, para invocar, para participar en el proceso, distintos aspectos. En una tercería de dominio invoco el dominio, en una tercería de mejor derecho invoco que tengo un mejor derecho. Mientras que en la tercería de preferencia o de posesión, yo invoco que tengo la posesión, pero tengo ese boleto de compraventa que no llega a ser lo mismo que una escritura. Por eso busco que tenga, digamos, los efectos de la tercería de dominio sin tener el dominio. Respecto, digamos, a este último punto de la bolilla, la Constitución de la provincia de La Rioja nos dice en el artículo 30, la defensa en juicio es inviolable. En juicio, la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. Y es necesario para ello observar que la representación legal, el representante legal, actúa en nombre y con base en la relación actual del representado. Según su origen, se distinguen dos tipos de representación: la voluntaria, la legal y la judicial. ¿Sí? La voluntaria es la que se da con la persona con capacidad para actuar por sí
o por medio de un apoderado, es decir, una persona con mandato. La legal es aquella que la ley impone a estas personas que son con capacidad restringida, personas declaradas incapaces, y la judicial es aquella que es designada por el tribunal. La asistencia jurídica puede ser prestada a los justiciables por los abogados en el ejercicio de su matrícula y profesión. Cuando no puedan tener un defensor particular, el Estado le provee la defensa técnica con un defensor oficial. En la ley 4170 de la provincia de La Rioja, que es decreto ley 4170, que habla sobre los honorarios de la abogacía y la procuración, el primer artículo nos dice que en defecto de contrato escrito, los honorarios que deben percibir los abogados y procuradores por su labor profesional, efectuado en juicios, gestiones administrativas y extrajudiciales, serán fijados en la forma que la presente ley determine. La labor profesional se presume siempre onerosa. El artículo 44 nos dice que los jueces no podrán dar por terminado un juicio, diligencia o cuestión o disponer el archivo de los expedientes o aprobar transacciones, admitir desistimiento, subrogación, cesión, dar por cumplida la sentencia, ordenar el levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier otra medida de seguridad y hacer efectiva entrega de formas o valores o cualquier documento sin que se deposite previamente lo que el juez fije para responder a los honorarios adeudados o que se afiance su pago con una garantía suficiente, salvo que el letrado titular de los honorarios preste o exprese conformidad para que se disponga de alguna de aquellas medidas. Siempre cuando hay, por ejemplo, un cambio de abogados en un proceso, se va a pedir que antes de, por ejemplo, hacer, digamos, un tracto abreviado, se va, digamos, a pedir la conformidad de los abogados de que han cobrado sus honorarios. Este es un aspecto que es muy interesante. Por último, en este aspecto de la representación y de la asistencia, el Código Civil y Comercial de la Nación tiene un impacto muy grande porque además esta representación y esta asistencia le da un nuevo rostro, que es el abogado del niño, de la niña y del adolescente. Niño, en términos de ley, de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, es toda persona humana que desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad. En esto, nosotros tenemos incorporada esta convención por la ley 23.849, que en el artículo 2 hace una reserva interpretativa sobre qué se va a entender por niño. El Código Civil y Comercial de la Nación actual, vigente desde el año 2015, define menores de edad y adolescentes. Y aquí, en este caso, lo hace a los adolescentes desde los 13 años hasta los 18 años. Es un poco cuestionada esa expresión de menores de edad por esto del paradigma de la Convención de Derechos Humanos, que se habla de infancia y adolescencia. Sin embargo, es muy prudente esta incorporación en reconocer que dentro de este parámetro de casi 20 años, hay una gran diferencia en la participación procesal y la representación que puede llegar a tener un niño. En el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación se establece como regla que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de los representantes legales. Sin embargo, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí aquellos actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Esta expresión de asistencia letrada no significa que sea la misma figura del abogado del niño, ni tampoco significa que sea la misma figura del defensor de los niños que se ejerce a través del Ministerio Público, a través de su función complementaria con los asesores.
Es decir, que en esto la Convención de Derechos del Niño ha incorporado esta figura del abogado del niño que de a poco se ha ido reconociendo en los distintos ordenamientos nacional y provinciales. La norma nos dice de que la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como el de participar en las decisiones sobre su persona. Los representantes legales son los padres, por el artículo 638 y siguientes, en función de su responsabilidad parental que está establecida en los artículos 26 y 677. El Ministerio Público mantiene su representación principal o complementaria de acuerdo al artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en ambos casos con representación de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, aquí hay algunos supuestos en los cuales el adolescente puede intervenir en forma conjunta con sus progenitores o en forma autónoma con su propio abogado. Hay algunos supuestos que el código lo prevé, por ejemplo, aquellos casos de conflicto de interés con sus representantes, que serían sus padres o sus progenitores, y los adolescentes, en los que pueden actuar con asistencia letrada. Esto es el caso 109 del Código Civil y Comercial. También le permite al adolescente iniciar una adopción autónoma para conocer los orígenes en caso de ser una adopción. Puede hacerlo con un asistente letrado. También cuando un niño está en una casa, está esperando ser adoptado y no hay un proceso, digamos, abierto para referirse a su adoptabilidad, el niño, el adolescente en este caso, puede pedir la participación para que se declare su adoptabilidad si tiene la edad y el grado de madurez suficiente y puede hacerlo con un abogado. En el proceso de adopción, un niño con edad y grado de madurez suficiente puede comparecer con la asistencia letrada y puede interponer una acción de alimentos, incluso también con el grado de madurez y suficiente y con asistencia letrada. También lo puede interponer una acción civil en contra de un tercero en caso de que sus progenitores se opongan. El juez puede autorizar a intervenir en un proceso con la debida asistencia letrada y previa audiencia del oponente y del Ministerio Público Fiscal. El código también regula el juicio contra los progenitores. El hijo menor puede reclamar a sus progenitores por los propios intereses sin autorización previa judicial si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y con la asistencia letrada. Muchas de estas normas requieren, digamos, un ejercicio discrecional de qué grado de madurez suficiente está requerido. Este es un aspecto que se resuelve caso por caso. Simplemente... Profe, ¿todos esos Sí. artículos están en el Código Procesal Civil de la Nación? No, civil. Estos son del Código Civil. El Código Civil. Este es un impacto del Código Civil en el Código Procesal. Porque pensemos, por esto le decimos, los niños, si partimos del concepto de parte con este concepto de la capacidad procesal, de que para tener capacidad procesal hace falta tener capacidad, antes uno tenía que tener 18 años para ser una persona con capacidad procesal. Ahora podemos ver cómo en este tipo de casos hay casos en los cuales un adolescente puede tener capacidad procesal para actuar, digamos, en forma autónoma en un juicio, incluso en contra de sus progenitores. Muchos niños siempre consultan y dicen del estado de abandono moral, y yo siempre les digo, y además les van a hacer el juicio por falta de golosinas en esto. No, les digo, esto es un aspecto muy sencillo, es un cambio de paradigma en el cual un niño deja de ser un objeto de tutela y pasa a ser un sujeto con derechos. Por eso es que lo podemos, digamos, considerar de esta manera. Estos cambios son cambios paradigmáticos que nos exigen, digamos, pensar y abrir los ojos y abrir el corazón a estas nuevas realidades.
queridos alumnos, queridas alumnas, con el enorme placer, digamos, de verlos y de verlas, les mando un gran abrazo, les deseo que pasen un muy feliz fin de semana, y si se quedaron con muchas dudas de este tema, no se preocupen, vayan a los códigos, hagan una lectura, lean el manual y van a ver cómo ustedes van a poder comprender todo. Confiamos en ustedes, les mandamos un fuerte abrazo y que anden muy bien. Profe, Nos vemos. disculpe, el parcial quedó para el 18 o para el 25. El parcial, ustedes habían pedido que sea para el día 25. El 25, sí, sí, sí. El 25, 25. profe. Tengo anotado el 25, sí. Exacto. 25. Y con Bueno. hasta la unidad 9, con la unidad 9 o sin la unidad 9. Con De la 1 a la 9. Ramona, usted está haciendo un alegato de oreja y eso es una cosa que ya es cosa juzgada. Así que con eso les mandamos un fuerte abrazo y que anden muy, muy bien. Nos vemos. Nos vemos, profe, que Hasta tenga luego, buen fin de. profe. Hasta luego.